El paraíso recobrado, de Pedro Amador Gallardo. Toda historia de dioses, de los dioses más verdaderos, aquellos que se desprenden de planos densos estancados al suelo y arriban a universos sutiles de éxtasis y contemplación e intervención placentera, comienza con un viaje iniciático, y esta historia no es una excepción en eso. No se derrama sangre durante las idas y venidas, pero contiene violencia y arrebato. No se compite salvajemente por mujer alguna, pero la pasión y la lucha tempestuosa mental se halla presente para perseguir el sueño y el ideal, que no puede dejar de tener nombres de mujer. Cuando pensamos en el nombre de esta novela recordamos a John Milton y nos preguntamos si nos hubiera dejado expresar en la prosodia algo cercano a lo que él expresó en el verso blanco. El título es tan necesario cuando menos en este relato novelado a varias voces que en el poema del genial Milton. A cambio nos consagramos para compensar a las musas o a los ángeles que le inspiraron a que esta prosa retenga algo de belleza poética y pulcra impresión, si bien sabemos que es un relato urdido en lucidez y no una novela ejemplar al uso clásico. Llamar a esta novela teológica o filosófica sería colocar un ridículo e innecesario cascabel a un inexistente o cuando menos de escayola como el de nuestro salón gato de anciana loca, si me permiten el humorismo y con perdón de todas nuestras mayores. Si esta historia no hubiera sido novelada y hubiera sido presentada como testimonio, este humilde autor hubiera vivido controversias tan elevadas que hubieran puesto en tela de juicio su propia disposición o dimensión mental. Así que la victoria es doble, hechos acontecidos e interpretados y nunciatura hábil que juega con las voces de los testigos y es capaz igualmente de testimoniar resplandores que hubieran resultado enceguecedores por una vía más directa. Así se les presenta esta obra, accionada desde la mente y destinada a la mente del planeta Tierra. Esa almena excitada y ya casi aquejada de recurrente epilepsia a lo largo y ancho del planeta azul eléctrico. Hay, empero, una propiedad en esa colmena de circuitos que entiende antes de asimilar y gestiona todo impulso energético. Si la mente individual comprende, la mentalidad mundial zozobrará nuevamente, pero esta vez por la búsqueda de un exacto equilibrio. Se les saluda cariñosamente en una fresca mañana de un día que se cernirá caluroso al pasar de estas horas al final del mes de julio, con todos los tiempos ya caducos. Capítulo 1. El inframundo de Parques y Lodos. Fue a mí quien mandó tía Mani a recoger a la parejita al aeropuerto y llevarlos a los montes de Oriente. No acudí con disgusto como hacía con otros recados para mí poco sensatos. Yo conocía al tipo y le apreciaba, aunque tampoco demasiado. En cualquier caso no acudía por él, sino más bien por recibir a mi prima Mariela, que había pasado 2 años en Europa. Con la timidez que pueden presagiar mis 20 años, les recibí sonriente y les fui llevando alguna maleta. Con mi prima me puse a hablar inmediatamente. Ella es joven y jovial, siempre con una risa escandalosa y a veces tensa en la boca. Ignacio no seguía con la mirada, afable, reparando en los gestos, no en las palabras, por el cansancio de las 13 horas de viaje. Cuando subimos al bus comenzó el ascenso hacia el monte. Fue muy interesante ver la cara de Ignacio. Conforme ascendimos, su tez cambió, de mostrar una sonrisa de oreja a oreja por el ánimo del verde de las vegetaciones profusas y las quebradas caudalosas, pasó a una honda impresión, y la sonrisa borrada al ver en los rizos del monte el chabolismo, las casas con suelo de adobe o los hogares sostenidos con palos haciendo de columnas en medio del lodo propenso a las lluvias. Cuando su sonrisa se borró, supe que él no entendería aquello, y que nuestra cultura no iba a agradarle tanto como él creía. Supuestamente venían para quedarse, pero yo no les di mucho tiempo para volver a Europa. Luego me contó mi prima sorprendida que, al dar los datos o el parte de dónde iban a estar en su estancia en el país, cuando dieron el nombre de Oriente no tenían la zona asignada en los archivos de paraderos. Lo que le esperaba iba a ser monumental. En el bus se le cayó algo a algún tipo y se agachó a recogerlo justo al lado del asiento de Ignacio, que nos miraba a mí y a mi prima, que íbamos delante, para mostrarnos su extrañeza, pero no le vimos hasta que el tipo ya se levantó del piso de la buceta y recogió el objeto. Ser extraño y estar casi solo en un país multiplica estar a flor de piel, o eso dicen, porque yo solo he viajado adentro de mi bella Colombia. Para iniciar el ascenso por lo más escarpado del monte se buscó la combinación de una furgoneta que tenía las puertas mal cerradas y sin agarraderos. Mi tía Mani, que les recibió muy guapa con unos vaqueros, se subió atrás sin capota. Era ya de noche, en estos lares anochece pronto.
Hasta llegar allí el corto trayecto que seguimos los tres no tuvo desperdicio. Yo no sabía quién iba a llevarnos, las maletas no cupieron bien en el taxi y la barriga acusada de Ignacio tuvo que aprisionarse en las subidas. Antes de eso y los trasvases de coches habíamos salido a la calle con las maletas y uno de esos locos esnifa-pegamentos estaba tirado al suelo en la acera. Mi prima y yo aligeramos a otra parte alarmados. Ignacio protestó. «Pero si este no va a hacernos nada, si está más muerto que vivo». Yo lo tomé por ignorancia, pero el tipo es que era valiente de verdad. Llegamos a la casa de tía Mani de noche, nos recibieron Lauren con el niño Santiago y nos ayudó con las maletas. Se presentaron, saludaron e Ignacio ya con todos dentro dio las gracias al transportista para subsanar cualquier posible pique acerca de la austeridad de la furgoneta. Como llegaron ya caída la tarde, se fueron a dormir a la casa de las monjas que habían alquilado desde Europa y la bienvenida de las citadas fue dejarles sin luz y en consecuencia sin agua caliente. El bueno de Ignacio no quiso dar la impresión, ante la expectación nuestra, de ser descuidado en el aseo, y más sabiendo la fama que estaban tomando los europeos en América, así que, ya de noche, con el agua a temperatura ambiente del monte, se duchó. Por poco pilla una hipotermia el pobre. En cuanto se vistió mi tía y su hija, azuzada por el olor del cuerpo de Ignacio recién duchado, acudieron a oír las palabras del predicador. Como tal la recibió mi tía, aunque los ministerios de América le dieron la espalda, por cuestión de supervivencia, supongo, porque no podían encajar su sinceridad, porque valía más que cualquiera. Con un vinito chileno que trajo tía Mani entraron en calor, e Ignacio soltaba la lengua hablando del eterno, como ellos le llamaban. Creo recordar que, entre el frío y el viaje, a mi casi cuñado le dio algún calambre. Luego le recomendé tía Mina y me lo agradeció para controlar los tirones. El niño Santiago debió parecerle adorable al principio y creo que fue el causante, al meterse por donde Ignacio salía de la cama, del tirón que le agarró en la pierna. Yo no sentía lástima, pero me preguntaba cuánto tardaría en renegar de aquello y volver a Europa. Si era yo, que estaba acostumbrado a los padecimientos de un pobre en mi país, y había veces en que me hastiaba de monte, no quería ni pensar lo que ellos iban a extrañar la calidez hogareña de la que habían gozado al otro lado del charco. Ignacio era un bohemio y eso le unía a mí. Además, era un fan de Héctor Lavoe, como yo, y decía que le hubiera gustado muchísimo documentarse y escribir sobre él. Él sabía entender que un joven como yo en América no es un joven europeo, en el sentido de que guardamos más nuestro espacio. No vivimos de patochadas y faltas de respeto, valoramos el respeto, y eso supo verlo. A veces se dirigía a mí de tú, y luego al recordar que yo le había dicho que me gustaba ser tratado de usted, se disculpaba. En alguien que me doblaba la edad hablaba de su espíritu de niño y su dulce timidez. El tema de la luz se solventó al cabo de 3 días, haciendo llegar un cable desde casa de la tía Mani a casa de las monjas. Lo del agua ya pasó algo anecdótico, en tanto en cuanto con las horas de sol no había mucho problema con el agua del tiempo, pero ese primer día de casi congelación no creo yo que se le olvidara nunca a ese man. Para apañar el camino a casa, la jabata Mani cavó un acceso fabricando escalones en la tierra negra de los cafetales para que pudieran visitarla sin dificultades. Mani había estado sola mucho tiempo, sabía lo que era la soledad y valoraba una buena conversación. Cuando la pareja se casó 2 años atrás en Bogotá, le prometieron acudir con ella y no acudieron. Ahora se resarcían viniendo a vivir con ella, según ellos, para siempre. De día, tras el incidente de los calambres, fue cuando pudieron ver la casa que habían alquilado por dentro. Tenía un precioso patio, cocina, elegantes escaleras de madera, un baño arriba y otro abajo, varias habitaciones arriba y abajo, un balcón arriba y un porche abajo, y un salón de estar que la tía había como medio acomodado un poco con un par de sillones. Alguna tarde se echó la siesta allí en el suelo con una manta viendo una peli con el niño. A Ignacio le encantó la casa, por fuera se veía también muy linda, y más que la casa le gustaba el enclave. Lo primero que nos dijo fue el placer que le provocaba salir en la mañana al porche, tomar café y levantar la mirada a los montes de enfrente, respirar el aire, ver al colibrí o a las mariposas amarillas o a los cafetales de más arribita donde acudía un vecino al que no le entendía casi nada. Nada más que había un conejo negrito que le estaba molestando comiéndose su trabajo. Ignacio intentó echarle mano cuando veía al conejito, pero no era fácil. Por lo que sabemos, sobrevivió a las capturas. Pero para el escritor era un entorno idílico para ejercer, y solo amanecer ya le ponía de buen humor. Pero sin embargo no tenía portátil para escribir, y cuando lo compramos bajando a la ciudad no le funcionaba ni para grabar ni para escribir. Después de mucho esfuerzo le conseguí al menos que pudiera escribir, preparando el programa desde la ciudad, porque desde el monte no había casi internet.
Eso sí le desanimó un poco, pero tampoco tanto. Se consoló pudiendo ya escribir al menos. Fue junto a Mariela en el caer de una tarde posiblemente cuando Ignacio recibió la revelación de lo que Elohim es. Supo que Elohim era creación y creador. Fue una revelación preciosa, esperando allí para ellos. Y digo ellos porque a mi prima Mariela, por lo que ella me contó, se la ministró allí con la misma idea hacía 2 años, justo antes de conocer a Ignacio. En el mismo lugar, una misma revelación y un mismo corazón. A veces, con el ajetreo de quehaceres y mudanzas, casi olvidaban cuando era Shabbat, pero al final lo recordaban y oraban de las manos. Sé que sentían la presencia y el abrigo de Dios. A veces contamos cosas que no aprovechan solo para que el oyente reaccione con algo, y en ese sentido relato que justo enfrente a la casa de las monjas había una familia de negros. Ella era como musculosa y tenía 3 niños, uno ya de unos 12 años, y meses después, bromeando con los hermanos, se ahorcó. Pasaban demasiadas horas aburridos y sin ir a clase en algunas temporadas. Fue una pena. Con toda la mudanza y compra hecha ya, Ignacio y Mariela Panela, como nos gustaba llamarla, comenzaron a sentir los primeros desperfectos de la casa. Lo de menos era que abajo crujía el techo cuando se pisaba arriba, especialmente cuando el niñito Santiago pegaba botes para ducharse, pero lo serio fue un atranque y filtración en el baño de abajo que acabó siendo un foco de infecciones, amén de una chucha, una limaña que se subía para rascar el techo justo por encima de donde dormían, haciéndoles desvelarse e investigar lo que era. En verdad nunca se supo porque mataron a la chucha, la dejaron muerta en un camino un poco más arriba y los ruidos persistieron. Para el foco de infección del baño de abajo contactaron con las monjas o les hicieron saber porque el baño quedaba justo al salón y la cocina donde comían y las aguas cada vez se iban pudriendo más. Lograron contactar con Pastor, un servil de las monjas, fumigador y reparador de cualquier desperfecto, en teoría, en las jurisdicciones de sus amadas monjas, que tal vez le hubieran criado mucho tiempo atrás. Tenía bigote encanado y era ya cincuentón consolidado. Cuando vio el atasco del baño, salió afuera, meditó en la postura de la famosa estatua del pensador y supuestamente tomó una decisión. No volvió a aparecer por allí. Con Ignacio y Mariela yo no podía hablar demasiado de la Biblia porque comparado con ellos yo sabía muy poco, mas sin embargo sí me gustaba escuchar al españolete. Mi familia había perdido mi crédito y el de mi familia cuando hicieron el trasvase de la iglesia cristiana a la congregación mesiánica, porque comenzaron a despreciar mucho. En cambio, Ignacio no hablaba con esa prepotencia, y con muchos más motivos, porque al parecer el cristianismo y su familia cristiana sí le habían herido mucho. Los sucesos que vivió en España sé que fueron muy complicados. Uno no se viene a otro continente así como así. Nunca le pregunté muchas cosas en ese sentido porque sé que esos temas familiares son muy malucos. Yo no había visto a nadie de la familia leerle la cartilla o peinarla, como se dice aquí, de la manera que lo hizo Ignacio al cabo de unos meses, sin malas palabras, pero con muchísima convicción. Los desperfectos estaban a la tía Mani. Los desperfectos estaban complicando mucho la estancia de la pareja en la casa de las monjas. Ignacio, el principal detractor del papado, no las juzgó nunca por adelantado, al contrario, confió en ellas para pagarles con anticipo, pero una se remitía a la otra y todas escurrían el bulto, alegando a la postre que la casa siempre estuvo bien, es extraño, aludiendo con eso a que la parejita interracial estaba maldita por alguna situación. Eso insinuaban con esa retórica. Ignacio quiso formarles un escándalo cuando vio que jamás acudieron ni siquiera a ver un desperfecto o dar la bienvenida, por no llegar siquiera llegaban a cobrar, había que buscarlas y mendigarles que recibieran el dinero mensual. Pero a Ignacio le tocó morderse la lengua porque su esposa no quería dar que hablar, y menos en nombre de la tía Mani, que tan buenas referencias tenía allí por trabajadora y decente. Pero nada o casi nada se le pasó a Ignacio para enfrentar a nuestra tía calmadamente y razonar con ella. Lo primero en remarcarle fue que había callado las injusticias de las monjas, que no reparaban nada y le tenían desatascando mierda por las mañanas para retenerles allí. Y cuando le salió otro alquiler más abajito con la oportunidad más aseada, Mani ni siquiera se personó para tramitar o apalabrar con la dueña, doña Lucía, regente de los pisos cercanos en una tienda de comestibles, y les dejaba sus arbitrios en la mudanza porque quería tenerles lo más cerca posible. Por eso les pedía paciencia para tratar con las monjas esa situación de insalubridad y pestilencia. Al fin y al cabo ella no vivía ni en su casa, apenas
acudía a dormir por la noche entre semana, y siempre podía sostener o establecer el recurso de que Ignacio no tenía paciencia por haberse criado como un señorito español. Si ella, con los 25 años que llevaba viviendo allí, hubiera vivido los inconvenientes que tuvo la pareja, se hubieran bajado del monte en poco tiempo. Pero hablar de lo que no se vive siempre es fácil. Luego ya cuando se iban sí los congraciaba mucho. Otra cosa que no se le escapó a Ignacio fue que Mani a veces llevaba a una jefa a cocinarle y encamarla a veces conmigo. Era una mujer algo regordeta y casada, que sabía aprovecharse de la mano de obra esclava que se creía libre. Estando allí ya en el monte Ignacio y Mariela, justo cuando iba teniendo los primeros inconvenientes con ellos, cuando se dieron cuenta de que por tal de tenerlos cerca les dejaría con la mierda del cuello, restando importancia a las cosas, la tía Mani llevó de nuevo a casa a la jefa para darles envidia al verla tratarla con regalo, cocinarle y darle el mayor bienestar a costa de los que vivíamos allí. No le importaba incomodar a lo suyo para ser hospitalaria con extraños, y eso se lo reclamó Ignacio. Le habló de que estaba metiendo el pecado en su casa, habida cuenta de que encamaba conmigo a aquella señora casada. Yo le había hablado a Ignacio de una casada que me pretendía, y él lo asoció sin dificultad con aquella situación. Era cierto, me comprometía mucho y yo no tenía necesidad de complicar mi vida. Y ciertamente Mani llevó la ocasión de pecar y sobre todo el subestimar a su familia en favor de extraños. Esto lo hacía siempre, no quería quedar mal con nadie y eso era lo que la hacía esclava. A tal punto era aquello pecado, según Ignacio, que una macumbera estuvo viniendo a recogerle 5 huevos para disponer de ellos de las gallinas de Mani. Fue un lenguaje raro en la que la anciana mencionó un extraño ritual que debía hacer, hasta reincidir llevando a la jefa, queriendo rivalizar en ese sentir de hospitalidad con mi primo y su esposo. Mi tía no conocía a aquella anciana bruja. Ignacio le dijo que justamente le pedía 5 huevos rituales por el quebrantamiento de la Torá que él y su esposa le estaban anunciando a la tía. Para Ignacio lo más duro de aquel entorno fue ver a gentes que no tenían el deseo más mínimo de mejora en la vida. Tal pobreza no la había visto nunca, ni siquiera en su familia, que tampoco interés tenía por el mundo externo. Desescolarización, tedio en los niños que jugaban en patios de paredes de barro a punto de deslizarse por las lluvias, situaciones que apenas había visto en Europa. La tía les llevó una vez a caminar por las escarpadas y maltrechas escaleras del monte. Si es para que pensáramos volver a Europa, estuvo bien la caminata, le diría después Ignacio. La tía estaba hecha al caminar, a veces llevando cajas de cervezas para Ignacio, y todo después de haber sufrido ya sendos avisos al corazón, sufrido de soledad y enviudamiento. Corazón generoso, eso sí que no se le puede negar, no se lo puede negar a nadie. Prefería molestarse ella y complacer al otro. Tras de un mes en casa de las monjas y sin haber conseguido nunca que se pasaran a ver los daños en el baño o las goteras, Ignacio y mi prima tuvieron que mudarse a un piso más abajo. Hicieron la mudanza a pulso, ellos solos. Yo estuve esa mañana y no les ayudé, luego la tía me abroncó por eso. Pero el caso es que me dio pereza y apenas les ayudé con las últimas cosas. El nuevo piso lo tramitaron con Laura en una mañana. La arrendadora era una joven, de la edad de Ignacio, muy atractiva, según él supo darse cuenta por tener operados trasero y pecho. Cuando les mostró los pisos a disposición, Ignacio apenas la miraba porque creía que había sido fabricada por su hombre, un extraficante, precisamente para hacer caer la baba de los incautos. Pero el punto del arrendamiento fue que la chica les prometió que se podían regresar a la hora que quisieran, a la tarde después de visitar a Mani cuando ésta salía del trabajo a la tarde, por ejemplo. Pero luego les tocó comprobar que un perro les esperaba dentro del alambrado del acceso del piso. Esa tomadura de pelo también se decidió que era mejor no hacer mención casi, puesto que ya habían pagado todo el mes y los arrendadores podían tomarles mal interés. El piso estaba bastante pulido y sin la humedad del otro, que tanto perjudicaba a mi prima por la tos. Respecto al de las monjas, salieron ganando con el nuevo piso. La primera charla lúcida, como gustaba llamar él a las cosas que valían la pena, fue en torno a una canción de salsa. Soy un amante de la salsa y había una canción donde la cantora le pedía al hombre que no le dijera la verdad para que ella pudiera seguir disfrutando de su mentira, donde se sentía feliz. Entonces me preguntó por mi opinión de la canción. Le dije que estaba de acuerdo con los letristas o compositores. Él me dijo que la mentira recorría el mundo antes de que la verdad se hubiera puesto los pantalones, pero que una vez salía era la luz que disipaba cada día las tinieblas.
A mí me gustaba mucho oírle porque, como digo, él sí tenía motivos para odiar el cristianismo como hizo el resto de mi familia en cuanto se le empezó a ensanchar la boca con la Torá, pero él no tenía prejuicios después de todo. Para comprar algo que no tuviera la tienda de la operada doña Lucía en el recinto donde vivieron, Ignacio y mi prima debían coger bucetas. La primera que tomó el tipo se hizo sangre en las espinillas por no saber agarrarse, por demás incómodos y desaseados vehículos con conductores muchas veces fratricidas. En todo el monte no había un cajero automático y no podían ni efectuar sus pagos porque para salir de Europa se endeudaron. Toda esa serie de inconvenientes hizo que decidieran, después de 3 meses de padecimiento y mariposas amarillas, salir del monte de Oriente. Después Ignacio, en plena disociación, recordaría aquel lugar como un monte de Sion, encubierto con el proyecto Harp, que le hacían ver el lodo en lugar de oro, y que la muchacha que todos llamaban Doña era un gran amor de su pasado, pensando que el ex traficante no le hubiera puesto objeción si se hubiera atrevido un poco. Una mañana de canto de aves y gallinas que revoloteaban enfrente, salieron con las maletas para recibir a un taxi que fue muy difícil de convencer para que se metiera por allí. Ignacio siempre recordaría a todo ese vecindario de gañanes, como él decía, y sobre todo a la mujer rellenita que les sacó una silla para que esperaran al taxi, mientras se despedían de Manny con los ojos llorosos. La noche que decidieron irse fue cuando Ignacio se volvió a abrazar a Mariela buscando consuelo y ella le espetó: «Yo ya te lo dije, esto es Colombia, muchacho». Le costó un llanto, pero fue entonces cuando decidió salir de allí y romperle el corazón a tía Manny para salvar su matrimonio. Capítulo 2. El sorprendente niño Santiago. Santi es el amor de mi vida, tiene 5 añitos y es un amor, cuando está dormido. Su relación con Ignacio digamos que fue difícil. Al principio, como todos, querían comerse a mi niño. Luego vería que es un pequeño extorsionador. Se le quedó grabado al escritor cuando se quedó solo con él y tuvo que hacer horas mientras llegaba Mariela jugando a la pelota. Santiago subía 6 peldaños de la escalera de madera de la casa de las monjas e intentaba lanzársela al predicador. Ignacio se quedó asombrado de que mi niño, viendo que la pelota chocaba con la viga de arriba y no podía lanzarla, y pese a que la advirtió en cada jugada, siguió subiendo los 6 escalones, lanzando y frustrándose pertinazmente. Tal tozudez no vio el marido de mi prima en su vida. Un día le llevaron al paseo de los pies descalzos y les dio otra exhibición. Se pasó la tarde mojeteado en unos chorros de agua y metiéndose en una piscina donde solo se podían mojar los pies. Ignacio aún le recuerda descalzo y correteando con sus piernas recortadas y riendo yendo de un lugar a otro. El agua le encanta. El agua es la infancia, pero luego cuando fue cogiendo confianza con Ignacio, uy no, qué pesar. Le pisoteaba los pies, daba saltos sobre sus tobillos y luego cuando le enfadaba se congraciaba y ponía caritas de amor. En el colegio de las monjas me dijeron que era un manipulador. A veces Mariela e Ignacio fueron a recogerle al colegio, que quedaba a unos metros de subida al monte. Lo cogían de la manita y esquivaban los charcos y el abundante fango de las lluvias. Físicamente la carita de Santi es guapísima y sabe poner cara de bueno. Su padre es un indio que dejé poco después de dar a luz. Era un irresponsable y algo vicioso, porrero, vamos. Desatenderse de los niños alegra a personas como él, aunque él quería subir a verlo, pero mi mamá puso monte de por medio y me recibió por el niño para mantenernos alejados del indio inmaduro con el que tuve el niño. Meses después de irse, Ignacio y Mariela, estando ya lejos del monte, en Cali, donde vive la familia, no se personaron para celebrarle el cumpleaños a Santiago, y la verdad es que me dolió, porque yo no estaba al tanto de que, además de no acudir a recibir a Mariela tras 2 años en Europa, también les forzaron a ser ellos los que fueran a casa de Cali y no fueron al piso que tenían en Terranova al lado, y después, con Ignacio compadeciéndose de la mamá de Mariela, van a Cali y el compañero sentimental de la mamá no la dejaba hablar discursando sobre la unidad familiar. Creo que Ignacio les llevó aparte y le dijo que si quería liderar a la familia y unirla fuera con el más renuente a hablarles, después de haber sido el mejor amigo en Colombia de Ignacio 2 años antes, y le visitaran en su piso, sin rencores por haber recibido humillaciones de falta de atención e insultos de falta de respeto. Cuando el cumpleaños yo no sabía bien del problema que se dio cuando llegaron abajo del monte y fueron para Cali. La verdad es que fuera de eso no me puedo quejar de cómo trataron al niño. Ignacio alguna vez lo duchó y le limpió el trasero. Se tuvo que ir apartando formalmente para no ser pisoteado continuamente, pero siempre lo quiso mucho. Con mirar lo guapo que es Santi se le llenaban los ojos al cordero Ignacio. Capítulo 3. Portar a luz.
La tía Luzbella acudió con unas trencitas a la estación. Estaba más guapa que hacía 2 años. Nos hospedó con una fiesta de bienvenida, con dibujos y globos incluidos, amén de cena. Nos instaló en la habitación de la hija quinceañera y estuvimos muy a gusto. A ver, había cucarachas, pero la tía debía aparecer como siempre, como una bendecida. Una plaga de cucarachas la puede sufrir cualquiera, pero conmigo presente no podía ceder a esa realidad. Así que si le dijimos lo de las cucarachas fue muy de pasada y siempre mostrando mucho agradecimiento. Al poco tiempo nos llevó a pescar también, y como ella no pescaba se enfurruñaba. Decirle algo en torno a lo que representaba una plaga o una mala pesca en el mundo espiritual era algo para lo que nunca me sentí licenciado, y creo que así se pudo llevar todo mucho mejor. Cuando llegamos nos puso toda la atención material y económica. Estábamos mejor que en casa, pero de hablarle de nuestro desengaño con la familia de Cali no quiso saber nada, hasta que le tocó también a ella al entender un poco desabrido, al desabrido del compañero de la madre de mi esposa. Como yo no quise escucharla entonces, puesto que me parecía que era por un tema meramente económico, se fue a decirle a su marido y encantadoras y superamables hijas que la habíamos echado de nuestro piso de al lado de ellos cuando llegamos a tenerlo. No fue así, pero tampoco se le podía decir que se engañaba a sí misma, a no ser que la amaras tan sinceramente como yo por habernos ayudado en momentos de mucha necesidad afectiva. Cuando salimos de su casa, que para nada nos surgió, más bien al contrario, nos pedía quedarnos, fue para irnos a un apartamento bastante moderno con puerta corredera en las habitaciones al modo japonés. Fue ella quien trajinó todo porque yo, entre el abandono de los que habían sido mis mejores amigos en Colombia por parte de la familia de mi esposa y los dimes y diretes con mi familia en Europa, que no querían atenderme ni bueno ni malo, no estaba en condiciones óptimas. A la hora de dirigirse en esas cosas, Luzbella era hábil por demás, puesto que al principio de tener a las niñas le tocó apañarse sola. De esa época le hacían pagar a su marido cada cuadrante de su desatención, apenas contando con él para nada. Él era un fenómeno, la persona más inteligente que he conocido, junto con Luzbella. Una Luz que trabajaba a destajo en el hospital. Ella hacía ver que era cirujana, pero a la verdad solo constaba como pasante. Pese a ello se sometía a más estrés que cualquier cirujano. Me tocó ver cómo hasta su cuerpo se iba deteriorando por las horas de insomnio en el hospital, inasumibles para un ser humano, aunque estuviera llamado, como ella, desde pequeña al servicio del prójimo. Las situaciones que le tocaba enfrentar eran de índole muy dramática. Y la situación de estrés se iba almacenando en la mente, tanto en la de Luz como en la mía por diferentes vías. Al respecto de poder predicarle, si tía Mani se despistaba por el niño al cual acudía en pleno mensaje, la tía Luz en primera instancia nos dijo que sabía poco y que nos necesitaba para aprender, pero luego no nos preguntó nada más. Nada, jamás. Su discurso durante nuestra estancia en su acogedor hogar fue que yo le daba demasiada importancia a las cosas, algo que, como digo, solo pudo sostener hasta que le tocó a ella. De hecho, yo no veía la hora de salir de su hogar, no por estar a disgusto, ni mucho menos, sino porque su manera de entender la vida le hacía tragar con todo y no expresarlo, y cualquier día sabía que iba a reventar en llanto, como así ocurrió. Según ella, y animada por un sueño de Mariela, nosotros estábamos cubiertos de mierda y atados, y ella se paró, como les gusta decir, se paró ante un demonio y le dijo ¿quién dijo miedo? Y nos desató en un sueño. A mí me tocó callar, porque ciertamente nuestro matrimonio pasó por horas bajas dadas las circunstancias. Nada más mudarnos al nuevo piso, un perro de la vecina Vizca casi me hace trastabillar al subir con cosas de mudanza. Le metí con una botella de agua en el hocico. Luego veíamos que salía agua de la nevera y creíamos que estaba estropeada, pero era por el jetazo al perro, que la botella chorreaba agua. Capítulo 4. La labor. Capítulo 4. La labor. Lo que se le dio a mi marido no lo quisieron los otros predicadores por la presión que implicaba y por los espíritus del error. Un día dieron en televisión colombiana un programa, una gala llamada Gala de Titanes, donde se recomendaba al titán Prometeo como benefactor de la humanidad, cuando mi esposo ya había enseñado que en realidad se trataba de Nimrod en una conjura abierta